el Poder Ejecutivo emitió un decreto que creaba el Centro de Rehabilitación y Desarrollo Psicosocial. Qué bueno. Reside. Qué bueno. Hace aproximadamente 2 semanas tuvimos aquí al señor director del centro, doctor José López, quien vino a hablar de ese centro porque el gobierno primero lo inauguró y luego lo emitió el decreto. Es una obra. El decreto lo que hace es que oficializa ese centro como parte del Estado. O sea, es una obra del gobierno, de salud pública, de la primera dama y sobre todo alguien que colaboró muchísimo con eso y es el doctor César Mella Mejías. De manera que vamos a ratificar el uso de ese centro, porque como le decíamos al doctor López, yo no veía claramente el blanco de público que iba a asistir ahí. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación nuevamente. Doctor Hanna. Mira, en Gascue tenemos una señora que se dice que vivía en Nueva York. Se dice que en el apartamento que ella vivía con sus 2 niñas cogió fuego. Se dice que murieron las 2 niñas y que ella se puso loca. Entonces ella deambula todas las calles de Gascue. Un día bien, pero otro día viene con un ensarte de malas palabras y de cosas que la sociedad no la tolera. Entonces, ¿pero quién va a manejar esto? Uno le dan ropa, tú ves que ella lava su ropa y la tiende en la verja de las casas de Gascue a secarse. Oye, y a veces es incontrolable, pero no había dónde manejar a una persona como esa. Tirándole piedra, tú no vas a resolver ese problema, al contrario, ella vuelve peor al otro día. Entonces, ese centro, sí, pero un centro con de los acogida, antecedentes, un elemento como perder de oxígeno en un ingenio, en un incendio, puede desencadenar un episodio de distorsión mental de ese tipo. Sí, se puede ver y ya se habla de que la enfermedad mental tiene varios componentes, el biológico, el psicológico y el social y el ambiental, o sea, como todas las enfermedades, pero hay más peso en la enfermedad mental, que estos factores pues predisponen e influyen en que aparezca la enfermedad a temprana edad, y por eso pues el centro de Reside es un centro de atención biopsicosocial. Reside se llama. Reside, sí, bueno, esas son las siglas. ¿Esa es una candidata a un centro de readaptación? Sí, eso es una candidata. Incluso había una persona, una femenina que deambulaba en la zona colonial, que tenía alrededor de 18, que vivía entre perros, y esa persona se le hizo la intervención con el Ministerio de Salud Pública, el antiguo 28, y actualmente pues es una persona funcional dentro de la discapacidad. Y pueden, no totalmente, pero pueden readaptarse tolerantemente. Sí, y para eso residen donde uno hace un plan individualizado de rehabilitación, porque dependiendo la cronicidad y la discapacidad que haya causado la enfermedad, entonces uno sabe Doctor para Hanna, qué da la persona. usted que ve el paciente de forma integral, ¿cree que eso es posible, lo que él dice? Sí, sí. Si son debidamente medicados y alimentados o protegidos, procesados de una manera tal que se bañe, que se ropa, sea limpia, que coma bien, que duerma tranquilo, realmente tú tienes otro ser humano. Y la mente no tiene una etapa en que el daño es irreversible, ya que usted tiene que conformarse. Se ha demostrado con actividades como la que se van a desarrollar en Reside de que no, porque se sabe que los fármacos tienen un límite. La psicosis, hay esa ruptura donde se ven alterados los niveles de dopamina y demás, pero sí se ha demostrado que con terapia ocupacional, terapia de huerto, pues las personas vuelven otra vez y se conectan, y si no vuelven a ser 100% lo que era antes, por lo menos nos lo rehabilita o lo habilita a que sea funcional dentro de algo. Uno de los problemas que puede tener el centro es que a veces los familiares de un paciente con problemas te dicen estas expresiones: yo no quiero que se muera, pero muerto estaría mejor. Segundo, ya no aguanto, no lo tolero, no nos deja vivir, daña la economía, daña el entorno familiar, daña todo. Ese tipo de pacientes que usted oye, no ven en ese centro un refugio para ellos descansar o evadir esa responsabilidad familiar. Fíjese, doctor, que venimos con una cultura existiendo el 28 en donde la persona iba y depositaba a su loco.
dejaba a su paciente por X cantidad Y los abandonaba. y lo abandonaba. Entonces la persona se nos veía en mi formación de residente, cada vez que se acercaba, por ejemplo, ahora que viene Semana Santa, iba y se acercaba a la persona buscando para dejar a su enfermo en el hospital y pasarse la Semana Bueno, pero Santa eso pasa sin él. también con los viejos. Y Los antes- viejos no van a la playa, entonces quieren dejarlo en el Antes de eso, hacían un en- cuartico allá atrás que era un cepo y lo metían ahí a su en suerte. el funeral home. No, ¿cómo se llama? El home. Sí, sí, nursing home. El nursing, no el funeral. No, nursing home. Sí, como una guardería para... Pues sí, entonces Reside viene a trabajar en A conjunto con la propósito de familia. gente de edad, ¿también ahí aceptan las locuras seniles? No se está trabajando con las locuras seniles, sin embargo, como estamos en una fase de pilotaje, hemos atendido toda persona que se nos acerca. Por ¿Cuál ejemplo, es el nombre de la locura senil? Alzheimer es el nombre de que el mismo alemán que lo descubrió, Sí. ese es el Eso es lo nombre, que le el decíamos epónimo. antes, locura senil. Realmente Alzheimer no es locura senil, porque demencia ha cambiado su tono hace demencia mucho. senil. Demencia ya no es loco, sino que perdió la mente, Ujú. que perdió la memoria. Demencia. Que perdió. Nosotros entendíamos, tú y yo, que demencia era un loco, ¿verdad? Sí, Ya seguro. demencia no es loco, demencia es que perdió la mente, su memoria no funciona, no son agresivos, son pasivos dependientes, necesitan mucha ayuda y todo lo demás, pero no salen a tirar piedras los Alzheimer ni nada. Allá afuera, doctor, puede haber un paciente que tiene una expresión que a nosotros nos sorprende, que es de esos pacientes que son buenos para llevarlo. Y te dice, no, aquí hay mucho loco, mucho loco, mucho loco. Entonces, ese paciente lo diagnostica bien, ¿verdad? Sí, Doctor, ¿cómo se llega a Reside? Se llega, hay varias vías, puede ser como las personas están llegando por sus propios pies, por su Tú sin coges ninguna el referencia. metro. No, yo digo Coge la, el- la referencia. Sí, Coge por el eso digo. metro y te queda en la estación. Gregorio Gilbert, Él, en la Gregorio Gregorio Urbano. Gilbert. Gregorio Urbano Gilbert, y toma un autobús, un transfer, y te lleva justamente a Queens. Sí. Sí, porque es un transfer. Doctor, vamos a ver, ¿qué papel juega claro, dentro pero del fíjate, tratamiento claro. a los pacientes, a los acogidos en Reside? Míralo ahí, míralo La familia, vamos a decir, ¿se integra la familia en los tratamientos de las personas que pueden estar pasando por algún tipo de padecimiento para que le den seguimiento o para que pongan su granito de arena en la recuperación? Pues claro que sí, lo primero que uno hace desde que recibe a la persona es trabajar y tratar con la familia es parte de esta rehabilitación, pues como veníamos diciendo, está la cultura de abandonar a esa persona dentro de un centro, en este caso era el Hospital Psiquiátrico Antiguo 28, y pues las personas entonces, al ver que tiene el soporte, que tiene el equipo terapéutico, que trabaja en conjunto con la familia y que se le exige a la familia que sea parte de esta rehabilitación, ya venimos rompiendo ese esquema. Y lo que decía el doctor, sí, se nos han presentado muchos casos en donde las personas van con la intención de depositarlo, dejarlo, y cuando uno le hace de que no, de que es un trabajo en conjunto con la familia, entonces pues estamos rompiendo con ese estigma. Y cuando hay casos donde hay quizás algún antecedente genético, vamos a decir, de proclividad a depresión o algún quebranto psiquiátrico, psicológico, ¿eso también ustedes se encargan de determinar? Pues claro que sí, en la genética y se ve que de familia en familia todo se hereda. Dentro de esto pues también están las enfermedades mentales y sí, dentro de la historia clínica que uno hace está la parte de la curva vital en donde uno ve los antecedentes heredofamiliares y sí, ahí se ve y se evidencia generalmente que hay o hubo algún familiar que sufrió o sufre de alguna enfermedad mental. Ah, pues entonces ahí hay que internar al paciente y a un pariente también. No se interna nadie. No. Se trata, Se se trata, manejan, se se trata. manejan, sí. Doctor, ¿cuántos Ok. médicos y cuántos psicólogos tiene usted ahí? Tenemos 6 psicólogos y tenemos 2 médicos, 2 psiquiatras, pues, y si te das cuenta la parte abundante es la parte psicológica porque el fuerte del centro es la terapia ocupacional. Fuera de los departamentos que vemos, sabemos que hay unos apartamentos en que durante un tiempo ustedes ponen a vivir los adaptados o para que se adapten. Hablen un poquito de eso. Es un Que ahí se le modelo, pueden quedar fácil. sí, es un modelo de hogares de paso, ahí donde el trabajador social juega un rol muy importante en Reside para hacer esa concientización y ese levantamiento de las necesidades sociales que tiene esa persona. Para este pilotaje se quiere correr con personas que residan en la misma Nueva Barquita para ver y que la tasa de abandono en ese periodo de pilotaje sea cero, pues ya la persona residiendo en la misma Barquita no va a tener ese
riesgo de que lo dejen abandonado allá. Los hogares de paso es un componente más de la rehabilitación, en donde las personas ejecutan todo lo que es vivir dentro de un hogar con una supervisión clínica en la parte de su medicación, de salir a hacer sus habilidades diarias, en salir a tomar su rehabilitación, sus terapias, y que también en la parte de que preparen su pastillero, de que estén pendientes a la hora que se tienen que tomar su medicamento. O sea que es un componente más para uno garantizarle a la familia y trabajarlo en conjunto con la familia, cosa de que los fines de semana no se queden en los hogares de paso, sino retornen a su comunidad. ¿Contemplan la posibilidad de espacio de acogida? Sí. ¿Por horas o por días? Realmente no utilizamos el término acogida, sino hogares de paso para no darle un componente social a esto, sino un componente, seguir con el componente terapéutico, y la razón de que al estar eso acá es para manejar las habilidades de la vida diaria dentro de un hogar. Tú sabes que ya salió al mercado la pastilla digital, pastilla que viene con un pequeño chip para pacientes psiquiátricos, y entonces el médico desde su teléfono te puede decir si la tomó, si no la tomó, qué concentración tiene y demás. Y está en el mercado americano ya. Sí, sí. Sobre todo como antidepresivo. Va evolucionando bastante la psicofarmacología. Ustedes estaban tratando un tema que es vital. Decía alguien, el paciente psiquiátrico se comienza a curar cuando acepta tomar su medicación. ¿Es así? Sí, es así. Y ustedes hay que dar la fórmula de que no dejen de tomarla con el chip. Con el chip. Una pastilla, un chip microscópico. Y tú lo ves en tu teléfono que se la tomó y la tiene en su cuerpo. ¿Y cómo se pone en la boca? Igual es pastilla. El chip está dentro de pastilla, se la traga igual que todo. Y en estos casos, por ejemplo, en los pacientes con esquizofrenia, que es uno de los diagnósticos más catastróficos, ya se han inventado medicamentos que se utilizan una vez al mes o una vez cada 3 o 4 meses, que son inyectados de depósito. Hace muchos años. Sí, hace muchos años. Es el decanoato de anatensor. Sí, así mismo, el flufen de decanoato, que incluso el Promese, que es quien nos suple los medicamentos, lo tiene. Y también ya hay otros medicamentos elaborados por la farmacéutica Janssen, que se llama el Invega Sustena, que está dentro de los medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública, que igual también cubre al paciente por X cantidad de tiempo, y eso se ve generalmente en la esquizofrenia, que no hacen conciencia de enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad un amigo mental que más violencia puede producir, que el paciente se pone violento? La esquizofrenia y la manía cuando están en fase psicótica. El bipolar. Sí, el bipolar cuando está en fase maníaca psicótica. ¿Y se ha hecho algún estudio de el porcentaje de hechos criminales que se cometen bajo los efectos de una enfermedad mental? Para eso está la parte de los parricidios, que son cuando un enfermo mental comete un asesinato dentro de su familia. Dentro de eso hay todavía se está en fase de estructuración, pues para esto se utilizaba antiguamente lo que era el 28 para personas que no podían cumplir una condena por su enfermedad mental. Una persona con desorden obsesivo compulsivo, ¿eso puede considerarse una enfermedad o una virtud? Para algunos es una virtud. Cuando todo, si lo ponemos desde el punto de vista psiquiátrico, todo es una condición de salud mental, pero cuando dejo de ser funcional dentro de mi parte familiar, psicológica, social, cuando dejo de ser funcional dentro de mi entorno, es que ya se convierte en una patología, pero todos tenemos rasgos obsesivos compulsivos. Por ejemplo, la persona que obsesión con la limpieza, está muy bien, la gente lo aprecia y todo eso, pero llega un punto en el cual eso amerita un tratamiento psicológico. Sí, cuando la persona se hace daño, se va directamente eso es un rasgo de autismo. ¿El qué? La obsesión por la limpieza y la disciplina. De autismo, doctor. De autismo. El autista, debiéramos ver la película de Rain Man, tú la viste, con Dustin Hoffman. Sí, ese muchacho era autista. Sí. Y se cayó unos fósforos y lo contó en el aire. Te dijo el 137, o sea, tiene una memoria y una capacidad extraordinaria en un sentido, pero en la disciplina, en la rigidez, no comen de todo juntos, arroz con habichuela, el arroz separado, la habichuela separada y todo, ellos separan todo y tienen un elemento de rigidez disciplinaria extraordinaria. Entonces ese joven que nos llama, que es un genio, yo le digo genio, que me dice, doctor, usted nació el 3 de febrero del 38. Del 38.
y te dice domingo a las 3 de la tarde, que eso es eso, Sí. de memoria, doctor. Sí, señor. Todo el mundo, pero de una vez, Eso doctor. es lo- No, yo oí de un... 24 de marzo del 40, domingo de resurrección, me dijo. No, yo oí de un deportista que se dice que hay gente que sospecha que tiene un ligero nivel de autismo porque la perfección con la que hace su jugada, Sí, porque sí, es de sí, fútbol, sí, sí. Indica que algo en su mente está Se más, centra solamente. más dedicado a hacer ese trabajo que en el resto de los humanos. El ¿Y qué autista- pasa con el resto? El autista no lo excluye. Es entonces, El autista está contigo y está contigo, no quiere ver a Carlos ni a nada de esa gente. Y si tiene un perro, un gato, es con eso. O sea, centraliza mucho la atención. Es Incluso una el- enfermedad interesantísima. Sí, se incluso puede en los comparar, autismos. se puede comparar en problema óptico con una visión tubular mental, es decir, que solamente... Sí, incluso los autistas no tienen la capacidad, o se ha dicho que no tienen la capacidad de filtrar los ruidos, por eso cuando están en lugares con mucho ruido, ellos les molesta Le y molesta, se sí, exalperan, sí, 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 por sí. eso mismo, porque sin embargo, si ustedes ven, estamos acá, pero no oímos la silla que se está moviendo, la puerta que se abre, se cierra, entonces nuestro cerebro tiene la capacidad de filtrar el ruido, de solamente poner atención a la voz Y o no a es lo un que me problema interesa. de acústica. No, no es un problema de acústica. No, compañero de la central trabaja en unidireccional. Ujú. Y la concentración de conocimiento en una sola banda, es decir, transmitir solamente en una, Sí. Sí, una banda. Así mismo. transmite en una sola Se onda. ponen Mira, en eso y hasta que no lo resuelven. Hay unos medicamentos para dormir ahora, como el Ambien, que es Sedoxil, una cosa de esa. Ajá. Y yo he visto gente que se toma eso, le da lo que se llama parasomnia. Sí. Se despierta, le dio 10 puñaladas a la mujer, puso el cuchillo y se quedó. Y no se acuerda. ¿No se acuerda? Los No, no, no. hipnóticos también producen Esa muchas es la no, famosa... no. ¿cómo se sonambulismo. Sí, 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 sí. llama? Sí, sí, Y sonambulismo. le dan golpe a la mujer. Doctor, ese paciente que llega allá, ¿llega a referencia o él llega solo? Puede llegar solo, puede llegar referido por una unidad de intervención en crisis, puede llegar referido por el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Hasta Que el la, 911. Ok, a veces doctor, llaman- entonces, para nosotros terminar, hágame esta diferenciación. Ujú. Un hogar crea, ¿qué es? ¿Un hogar? Un hogar crea, ¿qué es? Hogar CREA es un centro de rehabilitación para personas con discapacidad por una enfermedad de uso y abuso de sustancias. ¿Usándolo o dejado de usar? Te entran en uso y lo que buscan es que dejen de utilizar la sustancia. Bien. Un centro de descanso, una casa en las afueras de la ciudad que algunos médicos psiquiatras tienen en sociedad y no ven adictos, sino personas difíciles de controlar, Con problemas. tienen mucha seguridad, pagan una suma mensual y le dan su medicamento y su cosa. Eso no tiene que ver con Hogar Crea ni con lo de usted. No, no tiene que ¿Qué ver con es nosotros. Eso ya es algo privado en donde la persona pues tiene la capacidad económica de que su familiar disfrute de un descanso con un soporte clínico y terapéutico de enfermería, con sus fármacos, y sirve también para la parte de concientización de la enfermedad. Ok, lo que han hecho ahora, por ejemplo, en el Moscoso Puello, ¿una unidad de qué? Eso es una unidad de intervención en crisis y qué interesante que Una lo unidad pregunta, de intervención en crisis. ¿Qué es eso? Eso es cuando el paciente Está en crisis. que se necesita una intervención hospitalaria, pues se utiliza ya la intervención en crisis. Tenemos una en la Gómez Patiño, tú sabes, con 10 camas Intervención en para qué? intervención en crisis, solamente En el para... ¿Y Santo qué Socorro. tipo de pacientes van ahí? Por ejemplo, ¿qué crisis? No No van de pacientes dro- no en de- crisis, van personas que ya su crisis ha pasado, recién, por eso el centro, la unidad de intervención en crisis nos pueden referir Es para decir, que ahí evitar puede ir un hombre en su carro, parquearse e internarse él mismo ahí. de forma puede ser ambulatoria. eso. De hecho así sucede. Sí, sí, cuando hay conciencia de la enfermedad, la persona va y nos ha pasado, personas de la misma Nueva Barquita que han estado estables dentro de su enfermedad, pero sufren o sufrieron de algún trastorno y buscan pues eso mismo, de mantenerse en la fase de rehabilitación, porque el ocio, una mente ociosa es una mente enferma. O el alcohol o lo que sea. Sí, En sí. términos generales, doctor, Crisis de ira. ¿por qué, así como ustedes determinaron el autismo, por qué
El loco es tan difícil de convencer, es tan convincente cuando defiende sus una psicosis. Siempre tiene respuesta. Una psicosis es un despega de la realidad. Él está viviendo su realidad. Pero es devastador. Que ningún otro, sí. Te pone chiquitico. Y ahí es donde la capacidad de uno, pues, entrarse dentro de su psicosis, acompañarlo en su psicosis. Y algunos consiguen Doctor, seguidores también. Óigame, cuando el doctor Hanna trabajaba en El Gautier, yo entré y me dijeron que yo estaba de servicio en el tercer piso. En el tercer piso estaba una sala de psiquiatría. Y yo me llamo una monja que vaya a ver un paciente que no quiere dormir. Y yo veo allí en el fondo ese paciente oscuro, una lucecita, un cigarrillo en la boca de un hombre como de 6 pies y pico. Cuando voy le digo, fulano, porque ya lo conocíamos, tú no consideras que son las 3 de la mañana y tú debes de acostarte. Me dice, mira, Jacín, yo te quiero decir una cosa. Yo me he pasado el día entero durmiendo. ¿Qué tiene de malo que yo me pase la noche entera despierto? Y yo, mira, sigue dando paseos. Porque te usan unos argumentos. Él dañaba la tranquilidad del resto porque la gente no se sentía tranquila. No estaba sincronizado. Ese un le loco. parece al tipo que necesitaba el 911, pero se le olvidó el teléfono. Si llama al 911, ¿qué número es que tiene? Y de la entrevista con el doctor López, lo que más me impresiona son sus medias. Parte de la salud mental. ¿Viste la media? Sí. Doctor, gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y oye, a eso hay que darle mucho calor. Sí, se necesita seguro. mucho de eso. Por allá los esperamos. Y tiene que dar... No. No. Magnífico. Ofrecemos los servicios. Doctor, gracias. Gracias a Doctor ustedes. José López, director del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano.